Hola, nos encontramos aquí en otra edición de Cinema Anatomy. Estamos hoy con Víctor Gaviria, un realizador colombiano cuyas películas tales como La vendedora de rosas, Rodrigo de Sumas y Restas han roto barreras y han como ido a lugares en los que el cine colombiano de pronto no había podido ir en ese entonces, que estamos hablando de los 80, 90. Entonces, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte acá. Muchas gracias a ti. Bueno, precisamente hablando pues de esta época, estamos hablando años 80, 90, en los que, una época en la que el cine colombiano no tenía la misma trayectoria que tiene hoy, ni tenía pues el mismo renombre, ni había cruzado las fronteras que está cruzando hoy. Entonces quería preguntarte, en esa época, ¿cómo llegaste al cine? ¿Qué fue lo que te hizo decir, ok, puedo hacer esto para vivir? Pues el cine estaba empezando en Medellín también, es decir, yo hago parte como de la primera generación que pasa de la cinefilia al cine, a ser cineastas. Y todo fue una casualidad, de pronto había pues también mucho fervor en esos años por el cine en Medellín, de verlo. Había una cinemateca que se llama El Subterráneo, todos empezamos a ver los autores, los ciclos, a conocer el nuevo cine alemán. Estaba también un personaje que se llamaba Luis Alberto Álvarez, que era un sacerdote claretiano, que empezó a escribir sobre cine y tenía una manera de escribir tal que algunos como que sentimos el llamado a pasar a hacer cine. No había escuelas en esa época. La forma de aprender era pues por la empiria, pues mejor dicho, empezar a hacer películas, ensayar. En esa época existía el sobreprecio, que eran unos cortos que se pasaban antes de las películas. Y eso era como una pequeña industria donde la gente ensayaba y muchísima gente ensayó de fotógrafo, de director. Empezó a crearse realmente el cine como un arte colectivo, de funciones colectivas. Y durante todos esos años 80, o durante la primera mitad, digámoslo, yo hice tres trabajos de esos, hasta que llegó Rodrigo en el año 86. Y como te digo, empezamos sin saber, no había escuelas. De guión no había tampoco muchos libros, pues no es como ahora que tú entras donde tus amigos, donde te encuentras unas bibliotecas enteras sobre guión, sobre cine, ¿no? Hay unos libritos ahí, pero había también mucha necesidad de que el cine existiera. No teníamos la idea de que podíamos ir a festivales ni nada, o sea, la idea era que algún día el público colombiano iba a ver las películas colombianas, algún día ese era el sueño nuestro. ¿Vos por qué no hablas? ¿Es que no sabes o qué? A vos como que siempre te gusta andar de pegado, ¿no? Pegado no, yo no estoy pegado, yo estoy aquí. Oí, cuando mi tío venía durmiendo acá, se bajó una vez por la noche y sin que nadie lo viera, se metió en el vagón de camarotes. Se hizo amigo de una familia que iba para Puerto Berrío. Era una señora con 2 niñas igualiticas. Lo invitaron al vagón restaurante y le dieron comida. Él les dijo que era un estudiante que iba para Bogotá. Después se despidió, les dio las gracias y todo, y se subió otra vez a dormir. Mi tío decía que eran las únicas personas buena gente que había conocido en el viaje. Y tengo entendido que antes de involucrarte pues, a fondo en el cine, también están tus facetas de poeta y de psicólogo. Bueno, yo siento que cada persona que busca hacer una película siempre como nuestras experiencias personales, nuestro pasado, nuestros conocimientos siempre influyen en la manera en la que estamos realizando nuestros productos. Entonces, ¿cómo crees tú que influyen esas facetas de poeta y de psicólogo en tus películas? Sí, yo quería ser poeta. Yo estaba en una revista de poesía con unos poetas mayores que yo, gente muy buena que al final son poetas de referencia, digámoslo, en la poesía colombiana. Como psicólogo realmente es más bien como una especie de mentira que se ha compartido, porque yo estudié 6 semestres de psicología y me retiré de un día para otro. El cine me cogió y decidí salirme de la universidad y dejé todo. Después cuando digámoslo, yo enfrenté a Rodrigo de No Futuro, pues yo tenía toda una preparación propia de la Universidad de Antioquia en cuanto a la lingüística.
yo estaba preparado a eso porque había recibido una clase que se llamaba antilenguajes. Entonces, claro, yo a mí mismo supe que eso era un antilenguaje. Y cuando, por ejemplo, en esa época todos me aconsejaban, me decían, Víctor, el cine hay que utilizar un lenguaje neutro para que no te impida llegar a ciertos públicos. Y yo pues siempre insistí, yo dije, no, el alma de estos pelados, de esta experiencia, de estos jóvenes, el alma son esas palabras. Esas palabras son, y en verdad eran el alma de ellos, pues no de ellos como personas, sino de ese grupo durante esos años, pues. ¿Que no la has encontrado? No, nada. ¿Y por qué no habías vuelto por aquí, hombre? No, estaba muy enfermo, hermano. No jodas, ¿de qué? No, teníamos dolores de cabeza y aquí, hermano, que no me dejaban trabajar y más con eso. Póngale ánimo a la cosa, La hermano. cuestión no es de ánimo. Siempre veo que tus filmes se balancean como entre esa delgada línea que separa la ficción con la realidad. ¿Esto es algo que haces a conciencia plena o sucede orgánicamente? ¿Cómo es el proceso que...? Pues yo creo que, digámoslo, nosotros en esos años 70, digámoslo, en donde tuvimos una formación de cineclubes también. Los cineclubes, cuando uno, en esa época, pues ustedes ahora no lo viven, pero en esa época las películas que se daban eran fundamentalmente el neorrealismo italiano, porque eran cineclubes políticos, revolucionarios, en donde ese cine era el cine latinoamericano, ¿cierto? De alguna manera el del tercer mundo, era como el cine para uno por ese camino meterse a hacer cine, ¿cierto? Como los directores latinoamericanos de esa época, ¿cierto? Entonces, uno tenía el deseo era de hacer un cine social, un cine donde la realidad, digámoslo, más palpable de la calle, el personaje que uno veía, o sea, no estuviera traducido, sino que directamente las películas recogieran un sentido de realidad, como cuando uno veía El ladrón de bicicletas, que es una película muy elaborada, pero que uno lo veía, uno creía que era una película inmediata, directa, además por toda esa sensación de calle, los problemas, el problema de la película, etcétera, pues el tema. Entonces, todo era muy proclive a que uno quisiera hacer una ficción, digámoslo, comprometida con la realidad. Yo empecé a ensayar, empecé a hacer mis peliculitas, ¿cierto? Y no conseguía actores profesionales, los actores de cine los actores de teatro eran muy sobreactuados. Sí. Lo mismo que nos pasa a nosotros ahora en la universidad. Es lo mismo, ay Sí. hermano, no, yo salía era corriendo, hermano, yo decía, ¿qué es eso? Era para mí como quien dice que me pusieran un aviso así grande que como quien dice, fracasaste como cineasta, fracasaste. Porque yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo? Entonces cogía unos pelados y esos pelados actuaban, pero súper teatralmente. Y entonces, obviamente, digámoslo, pues el camino era el actor natural, porque también se sabía que existía ese camino y era un camino muy romántico. O sea, el neorrealismo, digámoslo, de los años 50, 48 en Italia, estaba toda esa leyenda de que esos actores eran actores reales y que digámoslo, la belleza de esas películas era debido a esos actores reales. Bueno, pues explorando también este mismo aspecto de tus películas, me gustaría saber cómo es tu relación con estos personajes o estos actores que usas para tus películas antes del rodaje, porque entiendo que ellos, como estabas diciendo, son un ente activo que sirve para poder escribir o mover la historia. ¿Cómo es durante el rodaje? Si de pronto tu relación con ellos puede hacer que cambies algo en la película, y cómo es después, si le haces seguimiento a estas personas o si sigues en contacto con ellas. ¿Cómo es? O sea, el actor natural es una persona que tiene que tener mucho encanto y mucho talento. De ese talento, digamos, lo natural que existe en la vida cotidiana cuando alguien te llama la atención porque es una persona pues
recursiva, oportuna, carismática. Entonces tú empiezas a mirarlo muchísimo, o sea, es un trabajo de estar mirándolo, de estar en relación con él, de estar conociéndolo muchísimo. Sinceramente es como una relación pues, de una enorme amistad o de un amor también, como cuando tú te enamoras de alguien y hay un periodo en donde lo conoces a ese alguien y lo conoces y no te cansas de conocerlo. Así es el actor natural. Tú no te cansas de conocerlo. Además porque tú necesitas conocerlo, además porque toda la película está puesta sobre eso, ese actor y sobre todos los actores. Pues. Ok, y bueno, ahora para pues, movernos ahora al presente, pues no es secreto para nadie que el cine ha cambiado drásticamente desde cuando tú empezaste, que es alrededor de los años 80, hasta hoy en día, donde hay los recursos que tenemos y las cosas las cosas que podemos usar para hacer cine tienes un sinfín de cámaras, tienes una cámara en el teléfono, puedes grabar una cámara, una película en tu iPhone y ya, o sea, hay muchas oportunidades para las personas. Entonces me gustaría saber, uno, cómo es la situación hoy en día del cine nacional y dos, pues cómo esta situación de pronto difiere o cómo también se puede parecer a la situación que viviste tú en esa época. O sea, el cine ha cambiado, digámoslo, como por muchos aspectos, ¿cierto? Ya la gente, los muchachos que ahora tienen 35 años, 30, 35, que son grandes directores como por ejemplo Ciro Guerra, Rubén Mendoza, Oscar Ruiz Navia, no me acuerdo quién más, pero son un grupito de cineastas muy tremendos. Todos han estudiado. O sea, no es como nosotros, que nosotros todos somos empíricos, como te decía. Todos han estudiado. Eso de pertenecer a escuelas de cine, en la Universidad Nacional o lo que fuera, eso ya les da como un rigor tremendo. Nosotros siempre tenemos grandes vacíos. Pues nosotros somos directores con grandes vacíos. A veces vacíos de guión, a veces vacíos, muchos vacíos, digámoslo. Y estos muchachos ya llegan como con todo el aprendizaje, digámoslo. En 4 o 5 años ya resuelven muchas cosas. Nosotros nos demorábamos 20 años para resolver las mismas cosas. Entonces eso les da una cosa, los profesionaliza. No, ya el cine es una cosa muy seria. Es decir, si tú ves, por ejemplo, toda la producción de El Abrazo de la Serpiente, es una cosa seria, con una productora muy, pues un grupo muy serio. Nosotros éramos una gente un poco más, el cine como que nos alegraba tanto que nos desorganizaba. Sí. Sí, ahora no, ahora realmente esta gente está muy profesional. Eso por un lado, los formatos, la tecnología ha cambiado, se ha facilitado. Y hay una cosa muy importante, y es que ese grupo que creó el cine, que existía antes, que yo empecé en el cine en el 79, antes había un grupo de gente que creó Focine. Esa gente que creó Focine desapareció, esa gente siguió trabajando, y al cabo de los años crearon la Ley del Cine en el 2003. Esa Ley del Cine, que ya lleva 13 años, ha cambiado el cine colombiano. Nos depara un futuro bastante brillante a nosotros. Pues por lo menos es un futuro posible, pues tiene sus posibilidades, no es un futuro, ¿qué te digo?, totalmente frustrante, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Cinema Anatomy. Ha sido un placer y gracias por vernos.